Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Aparicio Linares, con un tema más para Rincón de Apologética. En esta ocasión hablaremos sobre un error de la doctrina de Martín Lutero, la cual es la sola gracia. La sola gracia es uno de los pilares de la doctrina protestante creada por Martín Lutero, la cual sostiene que para la salvación del hombre no hace falta realizar obras, ya que Jesucristo ya lo hizo todo. Por tanto, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Hay varios textos bíblicos que hacen mención del pecado original y la incapacidad del hombre de poder salvarse a sí mismo. Veamos algunos. Salmo 143, versículo 2. No entres en juicio con tu siervo, pues ante ti ningún viviente es justo. También podemos ver Romanos capítulo 5, versículo 19. Pues, como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Veamos que también existen textos que presentan que la salvación es una gracia otorgada por Dios, como por ejemplo los siguientes. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 8. Aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos por Cristo Jesús, a fin de manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad con nosotros por medio de Cristo Jesús. Así pues, por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, puesto que es un don de Dios. También podemos verlo en la carta a Tito capítulo 2, versículo 11. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, portadora de salvación para todos los hombres. Como podemos observar, existen textos que sustentan la doctrina de la sola gracia que creó Martín Lutero, pero al mismo tiempo existen citas bíblicas que muestran que Dios tiene en su plan de salvación la colaboración de la libertad humana. Aún así, hay que tener cuidado de excluir la gracia de Dios en la salvación del hombre solo por el hombre. Es una herejía denominada pelagianismo, sino que es una armonización de la gracia de Dios y la colaboración de la libertad humana. La doctrina de Lutero ignora pasajes que se oponen directamente a su doctrina. Podemos ver el siguiente. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y hemos expulsado a los demonios en tu nombre, y hemos hecho prodigios en tu nombre? Y entonces yo declararé ante ellos, jamás os he conocido, apartaos de mí, los que obráis iniquidad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena, y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, se precipitaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue tremenda su ruina. Existen muchos textos como estos que están en contra de la doctrina de Lutero, en los cuales observamos que se realizan muchos milagros e incluso expulsan demonios, y son reprochados debido a que no realizan la voluntad de Dios. Dentro de esto nos daremos cuenta que ponen en práctica la Biblia, es decir, la palabra de Dios en nuestras vidas. Es la voluntad del Padre, y para esto es necesario estudiarla y conocerla. Veamos algunos pasajes. Carta de Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Pero tenéis que ponerla en práctica, y no solo escucharla, engañándoos a vosotros mismos, porque quien se contenta con oír la palabra sin ponerla en práctica es como un hombre que contempla la figura de su rostro en un espejo, se mira, se va inmediatamente, se olvida de cómo era. También en la misma carta de Santiago capítulo 4 versículo 17. Por tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado.
Como observamos, las obras es poner en práctica la palabra de Dios. Pero cuando decimos que solo la gracia nos salva y que las obras no son necesarias para tener acceso a ella, estamos dejando una fe vacía o muerta, ya que se quita la responsabilidad de hacer el bien o realizarlo de mala gana, porque se considera incluso que quien ha recibido la salvación no la puede perder nunca, y esto es un gran error, es decir, considerarse salvo sin necesidad de trabajar por ello, debido a que se ha caído en una pereza para poner en práctica las Escrituras. Podemos ver siempre en la misma carta de Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 19, ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Pero alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen y se estremecen. Como podemos ir observando, las Escrituras nos plantean la necesidad de las obras, principalmente las de misericordia, para alcanzar la salvación. Hay que observar un detalle, que Lutero consideraba la carta de Santiago como una epístola de paja, ya que pone hincapié en las obras y solamente pasajes seleccionados consideraba de inspiración divina. Pero veamos lo que el mismo Jesucristo explica que sucederá en el juicio final. Para ello vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las gentes, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos en cambio a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte. Y el rey en respuesta le dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era peregrino y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le replicarán también ellos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo en la cárcel y no te asistimos? Entonces le responderá, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también dejasteis de hacerlo conmigo. Y estos irán al suplicio eterno, los justos en cambio a la vida eterna. Como podemos observar, el juicio será sobre las obras que cada uno realizó, ya que si fuera solo por la gracia, el pasaje debería decir, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque vosotros habéis aceptado mi gracia. Pero no es así en este pasaje, es claro y conciso en que serán las obras. Además, podemos observar que en el Apocalipsis lo contiene el libro de la vida. Podemos encontrar en
Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante el trono, y fueron abiertos los libros. También fue abierto otro libro, el de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. De esta manera queda demostrado que no solo por la gracia somos salvados, sino que debemos de ir trabajando día a día por esta. Un punto que se debe entender es que las obras no son un pago por la salvación, sino un reflejo del amor que le tenemos a Dios y por lo tanto cumplimos con su palabra. Además, la salvación se puede perder si no nos esforzamos por conservarla, y lo vemos reflejado en la preocupación del apóstol San Pablo, que nos dejó en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27. Los que compiten se abstienen de todo, y aquellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros en cambio una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, lucho no como quien golpea al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros quede yo descalificado. En esta ocasión se han planteado algunos pasajes de la Biblia para demostrar que no solamente la gracia es necesaria para la salvación, sino que tenemos que trabajar día a día, y un reflejo de que vamos por el buen camino de la salvación es a través de las obras de misericordia que podemos hacer con el hermano. No son necesarias obras grandes, obras que sean admiradas por muchos y de lejos. Muchas veces con poder darle un vaso de agua al necesitado, un plato de comida a aquel hambriento, incluso poder donar la ropa que a nosotros nos está haciendo ya estorbo dentro de nuestros armarios, es necesario para los demás. Hay que tener en cuenta de que cuando nosotros que solamente pensamos en la salvación a través de la gracia, estamos dándole la espalda al plan que tiene Dios para nuestras vidas. Dios quiere que todos seamos una iglesia, que seamos una comunidad en la cual podamos trabajar uno a la par del otro, haciendo estas obras que son de bendición para toda la iglesia. Por lo tanto, hermanos, no es solamente la gracia, sino que simplemente es una excusa para no poder hacer las obras que el Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que profundizar las Escrituras, no a libre interpretación personal, sino bajo la luz del magisterio de la iglesia. Los invito a que sigan siguiendo los grupos y las redes sociales que pertenecen al Rincón de Apologética, los cuales siempre van a ser de beneficio para cada uno de nosotros y para nuestras comunidades. Bendiciones a cada uno de ustedes.